contenta, me imagino, como mínimo. Sí, contenta, mucho más tranquila. La semana pasada andábamos algo excitados por el tema de todo esto, que sabíamos hace un tiempo ya extraoficialmente que nuestra causa se había terminado y que habíamos salido sobreseídos, pero exactamente en el mes de septiembre ya nuestros abogados sabían que esto estaba listo. Pero bueno, la burocracia y los papeles administrativos tardan un tiempo y bueno, y encima vino el receso y todo eso, y recién ahora, el 18 de febrero, sale finalmente el sobreseimiento de la dirección del hogar. Vamos a recordarle a la gente que por ahí, cierto, como pasa el tiempo, muchos hasta se olvidan de lo que pasó en su momento. Exactamente. Para el otro, a ustedes les llegó una notificación de que, bueno, cesaban en el cargo. Estamos hablando de 4 personas. Exactamente. Bueno, hablemos de tu caso, que es la persona. Sí, yo voy a hablar por mí porque quiero aclarar que si bien nosotros los 4 fuimos en un paquete, fuimos sumariados en su momento y en un paquete también fuimos sobreseídos, sí. Cada uno en forma individual encaró su defensa. Bien. Yo voy a hablar personalmente de mi caso. Yo tuve como defensora un abogado de Concepción del Uruguay, que en realidad familiarmente y personalmente le debemos una gran contención, tanto legal como en lo personal, porque no fue fácil ese momento. Como vos bien decís, la gente pudo haber olvidado, pero en realidad a nosotros nos culpaban de muchísimas cosas. Faltó milímetros como para que matáramos un chico. Y también quiero aclarar que la cosa no fue tan sencilla como parecía, sino que nosotros en una primera etapa estuvimos prácticamente al punto de ser procesados penalmente. Si no hubiese sido por la cantidad de pruebas y de cosas que reunió en mi caso el abogado, no hubiese sido el final que hoy podría haber estado contando. En realidad la auditoría se hizo en 6 meses prácticamente. Hubo demasiadas presiones en ese momento y se llegó a lo que se llegó, que fue el sumario. En realidad fue un sumario muy duro, donde no se tuvo en cuenta las personas que trabajaban ahí, y sobre todo lo que no se tuvo en cuenta es los chicos. Claro. Que es cierto, estaban muy familiarizados con todos ustedes. Imagínate, Jorge, que nosotros, yo en mi caso, yo tengo un solo hijo, prácticamente lo crié con los chicos del hogar. Claro. O sea que para mí el hogar era como mi casa, y mi casa era para los chicos como una extensión más de lo que pasaba en el hogar. Por ahí no podemos tampoco dejar de descontextualizar, ese es el término, el momento político que se vivía. Yo había salido electa concejal, que me tuve que alejar por lo que todo el mundo sabe, que fue por razones de salud. Cuando a mí me pasa que de lo del trasplante, y bueno, y salgo bien, gracias a Dios. Cuando yo todavía no había vuelto a trabajar, porque yo había tenido una licencia de casi 1 año por mi enfermedad, recibí como propuestas del gobierno de ese momento para trabajar en otro lado. Bueno, no me gustó la forma en que se me propuso ese trabajo, y yo consideré que si hacía 25 años que trabajaba en un lugar, que yo tengo una hoja de servicio limpia y que la puede ver todo el mundo, no había tenido un solo llamado de atención, yo dije, con el aval de los médicos que me atendían, yo voy a volver a mi lugar de trabajo en el cual yo quería jubilarme, ¿no es cierto? Ajá. O sea que cuando vos volvés del trasplante, sí, es ahí donde te proponen... Donde me proponen otro trabajo. ¿Del mismo ámbito? No, fuera del ámbito de la minoridad. Sí. Y bueno, yo siempre lo que me culpo a mí misma es tal vez haber sido ingenuo y no haber entendido el mensaje que me quisieron dar. Y en ese no entender y en esa ingenuidad mía de creer que yo podía seguir con mi trabajo sin ninguna presión, yo seguí trabajando en ese lugar y lamentablemente arrastré a mis compañeros que no son afiliados a otro partido, sino que del partido gobernante, pero bueno, no iba a quedar tan en evidencia que me iban a sacar a mí sola. Entonces había que hacer toda una movida donde realmente caímos todos, y se jugó muy duro en ese momento. Se jugó muy duro porque encima había chicos que realmente los tomaron como rehenes. O sea que a mí realmente
me molestó y me dolió y me costó un año de psicólogo, un año de ir mucho a la parroquia, de buscar como puntas para entender realmente dónde estaba lo que estaba tan mal hecho, ¿no es cierto? Lo que durante tantos años se había hecho y donde tantos chicos habían salido exitosamente de la institución. Bueno, a mí me pasó esto, o sea que... Además venía justamente de atravesar ese momento tan difícil en lo que tiene que ver con tu salud. Ah, no, por supuesto, en lo personal más vale que me afectó bastante, pero bueno, qué sé yo, con la ayuda de Dios y en realidad la comunidad de Basavilbaso se portó muy bien conmigo y en realidad fue, el apoyo fue unánime. Yo hoy fuera de micrófono te hacía un comentario de que yo tuve acceso al expediente de la causa, que es un voluminoso expediente. Sí, porque se tuvieron que reunir muchísimas pruebas. Dentro de las pruebas había más de 40 entrevistas. En esas entrevistas me vi gratamente sorprendida por el apoyo de la gente, donde no hacia lo personal, sino en cómo objetivamente describieron la realidad de la institución. Yo me acuerdo que en su momento el abogado que hasta el día de hoy tiene relación con nosotros, le dijo a mi esposo: mire, don Abel, usted se va a tener que buscar algunos testimonios que por ahí ayuden a su esposa. Claro, como un esfuerzo. Como un esfuerzo. Entonces mi esposo le dijo: no, nosotros no vamos a buscar ningún testigo, porque a la familia, a mi esposa, hace años que la conocen y nosotros no vamos a buscar a nadie. Y así hicimos, nos quedamos en nuestra casa tranquilos y dejamos que la justicia, con el abogado de nosotros... O sea que los testimonios que aparecieron los testimonios son genuinos, fueron llamados por el sumariante, y bueno, y de esos testimonios, solo 4 eran los que no estuvieron de acuerdo con el funcionamiento del hogar, y bueno, y una funcionaria actual que dijo en ese momento desconocer la actividad de la institución, y bueno, esos eran los 5 que todo el en contra. Claro. O sea, la gente puede hacer su propia lectura, o sea que bueno, ya sabemos más o menos por dónde va el camino. Yo en este momento no quiero... Concretamente vos crees que sin lugar a dudas fue una cuestión, una movida política. Yo sí, y yo creo, como lo dije en otro medio, que para mí ser afiliada radical fue de gran peso en ese momento, ¿no es cierto? O sea, no creo que haya otra cosa. Y bueno, y también otra de las cosas que yo digo, que a veces nosotros en el hogar jamás, o en la residencia hoy, a mí me gusta más decir hogar porque es más familiar para mí, en la residencia en realidad nosotros había desfiliaciones distintas políticas, pero nosotros la ideología jamás la tuvimos en cuenta porque el objetivo, la prioridad era la atención de los chicos. Por supuesto que yo siempre digo que en estos cargos siempre se cometen errores y que levante la mano alguno que no lo haya cometido. Yo soy un ser humano y por supuesto que tal vez hay cosas que las podría haber hecho mejor, eso yo no lo discuto, cualquiera lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero lo que sí se sintió era como que había que ubicar a cierta gente y de qué manera decían que nos podían sacar. Bueno, a mí me habían ofrecido eso, yo no lo acepté y tal vez ese fue el motivo por el cual buscaron alguna otra punta, alguna otra forma de llegar, porque si no, ¿cómo se entiende que a 4 años y pico no se haya encontrado ninguna responsabilidad? O sea, hay que hacer algunas lecturas de por medio, ¿no? ¿Qué te habían ofrecido en ese momento? Cuando querían... En ese momento, yo voy a decir textuales las palabras, no quiero decir el nombre de nadie porque me voy a comer una calumnia e injuria que no quiero comerme otra cosa, ¿no? Pero en ese momento lo que se me dijo: anda, la vas a pasar de bien, le vas a ir a cebar mate y a barrer la oficina de la supervisora escolar de ese momento. Y yo no creía que eran los términos porque yo soy docente de hace mucho tiempo. ¿Lo sentiste seguramente como una humillación? No, como una falta total de dignidad, como que el trabajo mío no valía. O sea, si a mí me mandan después de estar 25 años frente a una institución a barrer, quiere decir que lo mío realmente era de terror. Entonces, jugaron con la dignidad de una persona y yo creo que eso no correspondía. Y ahora, con esta resolución en la mano, ¿no? ¿Qué pasa con vos y con el resto de la gente?
Bueno, en realidad la situación mía es distinta que la de los muchachos, porque yo ya hace 1 año y pico que me jubilé. Sí. Yo me jubilé como docente y arrastré, no el cargo, porque cuando en realidad nosotros nos sumariaron, no es que nos sacaron el trabajo, pero sí nos sacaron nuestros cargos. Nosotros podíamos seguir trabajando en la institución, pero sin los cargos. Yo entendí que no debía seguir en ese cargo, pedí una adscripción a un colegio secundario, cosa que conseguí porque yo era docente, soy docente, jubilada, pero sigo siendo docente, y bueno, pero los muchachos sí siguieron trabajando. Bueno, yo el paso a seguir es reclamar, que yo ya presenté toda mi documentación, es reclamar los años de sueldo que no me pagaron y la jubilación como directora a cargo, ¿no es cierto? Porque a mí me jubilaron con la categoría 2, pero no con la función. Entonces, en lo económico realmente a mí me embromaron, entonces yo eso sí lo voy a reclamar. En el caso de los muchachos, según lo que me explicó el abogado, ellos pueden volver a su lugar de trabajo. Cosa que yo no sé cómo ellos van a hacer o van a seguir los pasos, ¿no es cierto? Pero en el caso mío, cuando en septiembre nos enteramos de esto, el abogado me dijo, bueno, yo mañana mismo, con la resolución en la mano, si vos estarías trabajando, te pongo en funciones. Pero bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Claro, estamos hablando de Henry, que era en ese momento el vicedirector. Claro, el director era tu segundo. Era mi segundo. Estamos hablando de Rubén Sánchez, que era el secretario económico. Claro, y Alicia Raquel Aldana. Alicia Aldana, que es una chica que como en la localidad era difícil conseguir un asistente social. Teníamos asistentes sociales itinerantes, y ella hacía, como es técnica en minoridad, ella nos hacía el trabajo social. Bien, qué desgaste, ¿no? Mucho, y sobre todo la familia, ¿no es cierto? Porque de buenas a primeras en tu casa te preguntaban, ¿qué hiciste? Porque era una cosa que nadie lo entendía. No sé cómo le habrán pasado los otros muchachos. Uno, es cierto, y lo dijiste al principio, te refugiaste un poco en la iglesia, generaste algún tipo de actividad. Sí, exactamente. Y por ahí lo pudiste sobrellevar. Quizás también económicamente no has tenido que pasar sobresaltos porque tu marido también trabaja y trabaja por suerte bien. Digo, eso viendo la parte positiva. Exactamente. No sé cómo le habrán pasado el resto. Bueno, en realidad yo sé que no la pasaron bien los chicos, porque los chicos no intentaron pedir adscripciones, no las lograron, tuvieron que quedarse trabajando ahí, que creo yo que no debe haber sido fácil para ellos. Pasar de un cargo directivo a un cargo, no es indigno para nadie trabajar, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que ver de qué manera vos tenés que volver a ese círculo donde sabés que hay personas que no hablaron bien de vos y son, bueno, tenés que estar ahí en ese lugar. Creo que ellos a su manera lo deben haber superado, supongo. Creería que no debe haber sido fácil para ellos, ¿no? ¿Y nunca más tomaste contacto con la gente que actualmente trabaja? Sí, porque yo durante mucho tiempo cobré mi sueldo a través de la institución. Y bueno, mi psicóloga me decía siempre que había que vestirse muy bien, arreglarse de la mejor manera y nunca demostrar que uno se sentía mal. Claro. Yo al principio no te discuto que tenía muchísimas ganas de ir y barrer con alguien, pero bueno, somos educados, somos gente de fe y bueno, superamos algunas cosas. Por último te pregunto, a sí. ver, íntimamente, ¿vos qué pensás que la movida de piso vino desde adentro mismo de la residencia en su momento, desde los sectores políticos que siempre han tenido un fuerte poder aquí en Barça Bilbaso? Y mira, fue un poco de todo. Fue una movida desde dentro del hogar que contó con el aval del poder político del momento. O sea, qué sé yo, hubo toda una movida muy fea porque, qué sé yo, si uno se pone a fijar quiénes son los actuales directivos del hogar, uno puede sacar exactamente bien la cuenta de con quién están emparentados, de quién son amigos, y etcétera, etcétera. O sea que no es muy difícil sacar la deducción.